Yo quise titular mi conferencia Análogos de GLP-1, un giro inesperado en la historia, y bueno, voy a empezar hablando un poco de historia. Este señor que tenemos acá se llama August Jacques Steenberg Krogh. Era un médico danés que en 1904 se gana el Premio Nobel de Medicina por su trabajo Mecanismo de Regulación Motora de los Capilares. Él era un médico que estaba profundamente interesado en todo lo que era la fisiología respiratoria. De hecho, estudiaba todo esto en modelos animales que eran tortugas marítimas, que tenían la estructura anatómica igual a la de los seres humanos. Y uno de sus estudiantes más brillantes, gracias, lo tituló este principio como el principio de Krogh, que decía, para un gran número de problemas habrá algunos animales de elección en los que se podrá estudiar ese problema de forma conveniente y resolverlo. Este estudiante brillante que él tenía era Krebs, el que describió el ciclo de Krebs. Su esposa, Marie Krogh, también era físico y ella lo acompañó a Boston para hacer unos lectures de su premio Nobel. Ella tenía la característica que sufría de diabetes tipo 1 y le dice, vamos para Canadá porque aquí acaban de hacer un descubrimiento de un extracto pancreático que se lo administraron a unos perros pancreatectomizados y lograron controlar la enfermedad. Van para Toronto y August Krogh se lleva la patente de este precursor pancreático y crea el laboratorio Nordisk Insulin Laboratorium en Dinamarca. Aquí fue la primera insulina que se le administró al ser humano. Luego había unos científicos del mismo laboratorio que decidieron separarse y estos hermanos eran los hermanos Petersen. Crearon la compañía Novo y por la primera parte del siglo XX eran las compañías que competían en insulina. Hacia finales o hacia mediados del siglo pasado, esta compañía empieza a generar hipoglicemiantes orales y más o menos hacia 1980-87 las dos compañías deciden unificarse. Y enhorabuena, porque en 1987, estos tres científicos que vemos arriba, Joel Havner, Svetlana Mokov y Dan Drucker, hacen la descripción de los agonistas de la GLP-1. Sin embargo, era una molécula muy inestable porque rápidamente se degradaba por el DPP-4. Y luego vino este investigador danés, Jens-Jules Holst, también de esta compañía, Novo Nordisk, que logra, utilizando el modelo de los animales, establecer una molécula mucho más estable, que logró hacer el aislamiento en los monstruos de Gila, que era más o menos una especie de salamandra. Fue el inicio de estos hipoglicemiantes, conocidos también como los estimulantes del efecto incretino. Vamos a hablar poquito de la fisiología porque a veces puede ser un poco largo y tedioso. Si nosotros tenemos ingesta de alimentos, hay una serie de células neuroendocrinas en el tracto gastrointestinal que producen la activación de algunos péptidos. Estos péptidos son el GLP-1, el GIP, y ellos van a producir unos cambios, unos efectos de incretina a nivel del páncreas. Van a estimular las células beta del páncreas, produciendo liberación de insulina, y van a disminuir la producción de glucagón en las células alfa del páncreas, que van a conllevar a un aumento de la recaptación de la glucosa por parte del músculo y una disminución de la neoglucogénesis hepática. Todo esto produciendo mejoría en los valores de glicemia. Pero ¿qué sucede? Cuando describen y empieza a salir el exenatide, que fue la primera de estos análogos de GLP-1 que se empezó a utilizar, empezaron a darse cuenta que los pacientes empezaban a perder peso, o porque estaban saciados, o porque no sentían la necesidad tan rápida de comer, o simplemente no tenían hambre. Y aquí es donde viene el cambio de la historia, lo que nosotros conocemos también como el plot twist de estos hipoglicemiantes. Probablemente estas drogas hubiesen sido como una droga más para el manejo de la diabetes y hubiesen quedado relegadas a un segundo plano. Pero cuando vieron que había un poder en pérdida de peso, pues toda la atención quedó dirigida hacia esto. Entonces empezaron a estudiar qué era lo que hacían estos GLP-1 a nivel periférico. Se empezaron a hacer estudios de radioinmunoensayo y se evidenciaron que habían receptores en varias partes del cuerpo. Teníamos receptores principalmente en el cerebro, en el hipotálamo, en la corteza, en el tallo. Teníamos receptores a nivel intestinal, duodeno, yeyuno, hilo, en el intestino grueso, estómago, evidentemente en páncreas. Había receptores en los miocitos, en los cardiomiocitos, en el nodo auricular, en el corazón, en el músculo liso del pulmón, en las arteriolas y en las arterias de los riñones y un sinfín. Empieza la panacea del Ozempic y no en vano en el 2022 se hacen reseñas incluso en revistas que no eran médicas y se habla del año del Ozempic.
Este doctor, que era un doctor muy reconocido en políticas de salud, dijo que incluso en el 2022 que estas nuevas moléculas o estas nuevas drogas para las pérdidas de peso iban a generar unos grandes cambios en los anales de las enfermedades crónicas. Y no estaba equivocado. En el 2024, Novo Nordisk es la compañía más importante en Europa. Vale 562 billones de dólares. El crecimiento interno de Dinamarca este año fue de 2% y se debió únicamente a Novo Nordisk. Si Novo Nordisk no existiera, si no existieran estas drogas para perder peso, Dinamarca no hubiese crecido económicamente. Pero ¿qué pasa? Es bastante ingenuo pensar, es bastante inocente pensar que un monstruo del tamaño de la obesidad pueda ser controlado con una sola droga. La Asociación Médica para la Obesidad define la obesidad como una enfermedad crónica, progresiva, recurrente, neuroconductual, donde ya hay un tratamiento multifactorial que ha sido probado y que puede funcionar, y que se debe a un aumento de la grasa corporal que promueve disfunción tisular, trastornos en las fuerzas físicas de la masa grasa, que a su vez produce consecuencias metabólicas, que las conocemos, mecánicas como la apnea obstructiva del sueño, el reflujo gastroesofágico, la osteoartrosis, trastornos y complicaciones en el comportamiento, ansiedad, depresión, trastornos en la alimentación, todo esto aunado a un estigma de discriminación, a una disminución de la calidad de vida y a una pérdida del bienestar. Además, la obesidad se debe a múltiples factores. Nada más la obesidad desde el punto de vista genético, obesidad monocigota o heterocigota, ya es otro estudio, ya es otra cosa. Es lo que se estudia básicamente en los niños con obesidad severa y hay panel molecular para hacer los diagnósticos. Nosotros, o sea, la población que no sufre de esta, realmente los factores que nos van a producir esta obesidad son ambientales, son del desarrollo y tienen que ver con la conducta. Miles de veces desde que estudiamos medicina o estudiamos alguna de nuestras carreras, hemos visto a este señor obeso y conocemos todas las comorbilidades que produce la obesidad. Son más de 290 comorbilidades que produce. Está demostrado que es factor de riesgo para más de 13 enfermedades oncológicas. Y sin embargo, las políticas de salud para la pérdida de peso han sido insuficientes. Para el 2050 se esperan aproximadamente 2 billones de personas obesas. Y todo ha sido insuficiente. Insisto, una sola droga con un solo mecanismo de acción, así tenga receptores en todas partes, es difícil pensar que vaya a ser la solución. Cuando nuestro paciente nos pregunta por qué gana peso, bueno, lo podemos decir de una manera muy burda, diciendo que hay un enlentecimiento del metabolismo, que hay un aumento de las hormonas del hambre, que tiene disminución de la saciedad porque las hormonas que lo controlan disminuyen. Pero cuando nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista médico, eh, vemos que nosotros tenemos unos controles fisiológicos muy difíciles de romper que mantienen la homeostasis del peso. Las personas, más allá de todos estos factores de riesgo que conducen a la obesidad, tienen unos controles internos que son muy difíciles de romper. Las personas difícilmente van a subir demasiado de peso o bajar demasiado de peso si no hay algo externo que lo esté condicionando. Los controles son centrales, hay vías, y esas vías a nivel periférico están controladas por una serie de hormonas que nos van a decir que comamos o que no comamos más. Y está la grelina, la insulina, la colecistoquinina, el PBY, la leptina, y un montón. Si vemos esto, vemos los controles a nivel central, tenemos los controles en el núcleo arcuato, tenemos en el tallo y tenemos a nivel cerebral. Los análogos de GLP-1 básicamente tienen sus receptores a nivel central y a nivel periférico en el tracto gastrointestinal. Tenemos otras drogas como la tirzepatida, que es el Mounjaro nuevo, que es HIP y GLP-1 y su acción es básicamente central. También tienen algo periférico a nivel de la leptina. Hay otras drogas, la fentermina, el topiramato, el naltrexona y el bupropión, que tiene que ver más que todo con la regulación hedónica, o sea, la sensación del placer, la necesidad de comer y comer y comer como una adicción más. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas externas, que básicamente esta regulación se pierde por todos esos factores externos. Nada más la comida procesada se bypassea todos los centros de control a nivel del sistema nervioso central. El hecho del estrés, la deprivación del sueño, el número de las porciones que tenemos, evidentemente el sedentarismo, son factores que logran romper estas vías de regulación. Hay muchas drogas, casi todas tienen que ver con los GLP-1 o están combinadas con GIP
o están combinadas con glucagón. Hay unas que están asociadas con análogos de amilina, están desarrollando GLP-1 no peptídico bioral y ahora hay unos en estudios fase 2C, o sea, a nivel de ratones, donde utilizan anticuerpos monoclonales para estimular la producción de músculo y a la vez perder peso con los GLP-1. Se las saben todas. Este es un algoritmo de trabajo que conseguí en el Lancet de ahorita de septiembre de 2024 y trata de resumir de una manera muy sencilla y yo diría muy decepcionante cómo es el manejo de la obesidad. Ellos dicen primero que hay que hacer el diagnóstico de obesidad. Ya el diagnóstico de obesidad per se no es tan fácil. Siempre utilizamos el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es para una población en particular. Hay subpoblaciones que ya con índice de masa, por debajo de ese índice de masa corporal de 30 ya son obesos. Tenemos pacientes que son musculosos y que se sobreestima la masa grasa. Y tenemos pacientes frágiles y caquéticos en los que se subestima entonces la grasa. Hay que utilizar otras medidas antropométricas. Si hablamos de las intervenciones en el estilo de vida, serían otras jornadas completamente diferentes. Y si lográsemos con ellas las metas, colocan en el mismo nivel la cirugía bariátrica y la terapia farmacológica. Esto, o sea, estamos hablando de un tratamiento que se empezó a utilizar en el 2005 con el exenatide, que fue usado nada más como hipoglicemiante. 2015 es cuando son utilizados como drogas antiobesidad contra ya la prueba del tiempo de la cirugía bariátrica. Lo colocan a los dos al nivel y no solamente eso, sino que hay pacientes que tienen indicaciones formales de hacerle la cirugía o hay pacientes en los que no se le puede hacer la cirugía. Entonces, colocarlo todo dentro de un algoritmo es muy difícil de evaluar. Entonces, al final dice algo que también te deja como que descolocado, porque dice, si no mejora el tratamiento farmacológico, entonces te hace la cirugía bariátrica. Y por el otro lado dice, si te haces la cirugía bariátrica y no funciona, entonces empiezas con el tratamiento farmacológico. Realmente no es así, es un poco mucho más complejo. Cuando vemos otros tipos de literatura, por ejemplo, en el American College de Physicians, ellos, más que un algoritmo de trabajo, lo que ellos decidieron presentar fueron los hechos. La actividad física y la alimentación adecuada pueden producir una pérdida de peso que está entre el 3 al 10%. Esto quizás cuando uno habla de pérdida de peso suena insuficiente, pero cuando sabemos que ese paciente que ha perdido más o menos entre 8 a 10% puede disminuir su riesgo de diabetes a 50% en los primeros años, después puede bajar a 38%, esos son evidencias importantes que tienen una relevancia no solamente por el hecho de estar perdiendo masa grasa. Cuando hablamos de estos medicamentos análogos de GLP-1, la pérdida de peso es muy variable. Semaglutide, se dice, si el paciente es un paciente que tiene obesidad, que no es diabético, puede perder entre un 17 a un 20% de peso. ¿Ok? Eso es haciendo el seguimiento a los 3 años más o menos. Sin embargo, si ese paciente es diabético, ese paciente tiene menos, va a bajar ese porcentaje más o menos a 17%. Si es diabético y tiene un índice de masa corporal elevado, baja también. Si es diabético, tiene un índice de masa corporal elevado y la glicemia estaba elevada en el momento en que se decide colocar el medicamento, también disminuye su efectividad para pérdida de peso. Si vemos los estudios ahorita con los análogos de GLP-1, ellos se están yendo un poco hacia el tema, ya no son solamente temas de pérdida de peso. Estamos viendo, además, todos los efectos a nivel de las comorbilidades asociadas. Vemos más estudios de los análogos de GLP-1 con la parte cardiometabólica, con el hígado, con el riñón. Quizás más adelante estas drogas se van a separar un poco, en vez de ser drogas antiobesidad, sino más bien hacia drogas para control cardiometabólico. Aquí vemos, y esto es un nivel de evidencia también científico, que la que produce más pérdida de peso al final termina siendo la cirugía bariátrica y es la que más se mantiene en el tiempo. Esto lo dice el Colegio Americano de Médicos y está toda la bibliografía que lo avala. ¿Cuáles son los hechos? La obesidad es una enfermedad crónica y por lo tanto debe ser tratada con un tratamiento crónico. 2/3 de los pacientes que suspenden los análogos de GLP-1 al año tienen reganancia de peso. Entonces necesitamos son intervenciones que conduzcan a mejorar o a mantener ese peso que se perdió en el tiempo una vez que se inició esa terapia que conduce a la inducción de su pérdida. Y también hay que definir bien. Si ese paciente se le va a dar tratamiento con análogos de GLP-1, entonces, ¿cuánto tiempo va a ser? ¿Va a ser un tratamiento crónico? ¿Va a ser un tratamiento de por vida?
cuáles van a ser los efectos secundarios de ese, ok, cuáles van a ser los efectos secundarios de mantener estimulados esos receptores de manera crónica. Y lo otro, establecer bien cuáles van a ser las metas. Las metas van a ser realmente control de peso o control de otras patologías. Estábamos hablando temprano del estudio SELECT, de los estudios END, en donde se vio que el semaglutide, cuando logra dosis de 2,4 miligramos, estos pacientes que son cardiópatas, o sea, que han tenido un evento cardiovascular, que tienen sobrepeso y que no son diabéticos, tienen una posibilidad de reducir su número de eventos cardiovasculares en el futuro, ACV, infarto, arteriopatía obstructiva periférica. Pero, ¿qué vemos en esto? Y al final no mejora la mortalidad cardiovascular, solamente el número de eventos, porque se considera que por sus receptores, ellos tienen la capacidad de controlar la enfermedad aterosclerótica no oclusiva y por eso disminuye los eventos. Sin embargo, cuando uno lee bien esos estudios, solamente el 77% de los pacientes lograron esas dosis. El 10% tuvo que dejar el estudio porque tenía intolerancia a las drogas y otros que tenían más o menos unos 0,7 miligramos, que eran unas dosis más bajas, los resultados cardiovasculares no están claros. Entonces, la evidencia científica todavía es muy escueta, falta mucha información para realmente saber en dónde estamos parados. Voy a terminar con este editorial del British Medical Journal del 2015, cuando fue aprobada la primera droga de estas, del liraglutide. Y dice, Big Food, Big Pharma, la ciencia está a la venta. Y dice, estamos perdiendo en la confiabilidad pública porque estamos permitiendo que personas que están ligadas a la industria estén envueltas en la toma de las decisiones médicas. Poniéndolo de otra manera, no podemos esperar que el público, que los pacientes tengan confianza en la ciencia si la ciencia está a la venta. Gracias. Muy bien.